Señor le bendiga. Amén, aleluya. Bueno, hermanitos, seguimos entonces hablando de la oración en el reino de Dios. ¿Sí me oye muy bien todo? ¿Sí? Amén. Estamos en la segunda semana, que es la oración como alianza del reino. Nuestro pastor hizo la semana pasada oración como adoración, ¿no? Que ha estado muy bonito, ¿no? De que tenemos que sentir al Señor y tenemos que alabarlo y glorificarlo, ¿no? De dentro de nuestro corazón, ¿no? Que salga de adentro hacia afuera, ¿no? Y clamar con Él, ¿no? Y llega momentos en que realmente uno le sale esa adoración, ¿no? Yo la vez pasada andaba manejando hacia el sur de Sacramento y había una canción que estaba pasando y estaba oyendo la historia también de algo que estaba pasando en México. Y simplemente empecé a llorar, ¿no? Tanto así que no, tenía miedo hasta ahí, ahorita me voy a chocar acá. Yo sentí la presencia de Dios y empecé a adorar y glorificar el nombre del Señor. Ahí en el carro, en la troca, ¿no? Sabes que no hay un tiempo perfecto, a veces el Señor nos mueve, ¿no? En esos momentos, ¿no? Bueno, pasemos entonces ahora la oración como alianza del reino, ¿no? Vamos a gozarnos ahora en esta noche y no hay nada mejor que empezar el año entendiendo y conociendo algunos principios que nos va a ayudar a poder ser mejores hijos de Dios, mejores siervos del Señor, amén. Entonces vamos a estar empleando un poquito más en qué influencia tenemos nosotros en el reino de Dios aquí en la tierra, cómo nosotros nos estamos obrando en el reino de Dios, ¿no? Muchas veces cuando hablamos del reino, decimos, no, el reino de Dios va a estar arriba, ¿no? En los cielos. Cuando me muera voy a estar en el reino de Dios. Pero déjame darle la noticia de que el reino de Dios también está en la tierra. Y esos puntos vamos a mirar un poquito de esta noche. ¿Qué les parece si oramos? Amén. Padre eterno, gracias, Señor, te damos en esta noche. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y en esta tarde a entender qué es la oración en el reino tuyo y qué beneficios nos da como herederos en tu reino, Padre eterno. Te pido, Señor, que tu mano poderosa pueda estar en mi vida, en la vida, Señor, de mis hermanos. Señor, en esta noche te pido que calme sus vidas, sus corazones, y que ellos puedan entender, Señor, lo bueno y maravilloso que eres tú, Jesús. Te alabamos, Padre eterno, porque tú has sido bueno en gran manera, Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. No, como les decía, ¿no? Cuando hablamos del reino, ¿no? Y hermanos, ¿qué es lo que se le viene a su mente cuando hablamos del reino? Del reino, ¿no? O de los reinos en esta tierra, ¿no? Es un término en el que no pensamos a menudo, ¿no? Porque vivimos en una democracia moderna, amén, ¿no? Ahorita no hay reyes, ¿no? Más que en Inglaterra, ¿no? Podemos decir, ¿no? Ya nuestra reina Isabel ya pasó al más allá y ahorita quedó un rey, ¿no? Que es el hijo de ella. Pero generalmente si hablamos de reyes podemos pasar tal vez a los años, a algunos miles de años atrás, ¿no? Y podemos ver los reyes que había en la tierra, ¿no? Entonces eran por reinados. Pero cuando nosotros empezamos a hablar del reino de Dios, ¿no? El reino de Dios fue consolidado desde la creación del mundo. Desde allí viene el reino de Dios. Y el Señor puso su reino acá en la tierra y puso a Adán y Eva para que estuvieran en su reino. Pero lamentablemente sabemos toda la historia que nos equivocamos. Amén. Pero vamos a ver, cuando el pueblo pidió, dice a Samuel, quiero hablar específicamente del pueblo de Dios, Israel, ¿no? Ellos no tenían un rey, pero ellos pidieron a Samuel para que ellos tuvieran un rey. ¿Por qué? Porque sus hijos dicen que no andaban en los caminos de Dios. Entonces ellos miraron que todos los pueblos tenían reyes y dijeron ellos también de que, ¿sabes qué? Nosotros queremos un rey también, ¿no? Entonces vemos de que Samuel estaba andando en el reino de Dios, pero los hijos de ellos no estaban en el reino de Dios. Entonces el pueblo se levanta, aun cuando el pueblo, muchas veces nosotros queremos seguir como humanos a personas o a líderes que podemos mirarlo, palparlo y que estén con nosotros. Y eso es lo que estaba pasando el pueblo. El pueblo en realidad
estaban con un reinado, pero ellos no entendían de que el rey era Dios mismo, aquel Dios que los sacó de Egipto, ¿no? Y los llevó a la tierra prometida. Pero sin embargo ellos querían verlo, como todos los pueblos, de tener un rey, y entonces pidieron un rey. Y vieron también de que Samuel, el que nos guía, ya está en avanzada edad, ya está viejo, ¿so qué vamos a hacer nosotros? ¿No? Si él se muere y sus hijos no andan en el camino de Dios, no andan en el reino de Dios, ¿qué vamos a hacer? Entonces tuvieron temor y pidieron de que les pusiera un rey. Eso desagradó a Samuel. No solo a Samuel, sino desagradó también a Dios. Porque Dios le dice que no los están desechando a Samuel, sino le están desechando a Dios, ¿no? Vamos a ver, si no me equivoco, ¿dónde está? Ok, vamos a ver algunos versículos en esto y quiero leerlos esto con ustedes. Dice en 1 Samuel 8, 4 al 8, dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. O sea que los hijos no andaban. Cuando uno no anda en los caminos de Dios, ¿no? Entonces no somos parte del reino, ¿no? Es interesante entender ese punto. Los hijos no estaban andando en el reino de Dios porque estaban apartados de Dios, ¿no? Y le dice: tus hijos no andan en tus caminos o en los caminos de Dios. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tiene todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos, ¿no? Y voy a continuar esto para terminar y hablar un poquito más de esto. Dice: conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, y así hacen también contigo. Entonces, hermanos, el Señor, yo creo que tuvo un dolor en su corazón cuando sus hijos le dijeron, ¿no? Es como cuando nuestros hijos nos dijeron: ¿sabes qué? Tú no eres mi padre, ¿no? Entonces, eso es lo que estaba sucediendo. Yo creo que Dios estaba muy triste en este momento y le dice a Samuel: ¿sabes qué? No te preocupes, no te desecharon a mí, sino me desecharon a mí como Dios, porque yo los he sacado de Egipto, yo los traje a la tierra prometida. Ahora ellos quieren, en vez de que yo les gobierne, ellos quieren que les gobierne una persona. Muchas veces nosotros, los seres humanos, queremos algo palpable, ¿no? Algo que podemos ver, ¿no? Lo que significa es que Dios ya era el rey del pueblo, el rey de cada una de las personas, ¿no? Muchas veces estamos buscando alrededor de nosotros cuando ya tenemos a Dios. Ellos ya tenían a Dios, pero ellos querían algo físico, algo palpable para que ellos los reinaran. Amén. Pero Dios siempre estuvo reinándose, aún hasta la actualidad en nuestros corazones, ¿no? Si buscamos el reino de Dios que gira o que reina va a ser en nuestro corazón, ¿no? ¿Y qué es lo que necesitamos para eso? Para que Dios reine en nuestra vida, ¿no? Podemos decir, ¿no? Romanos 19, Juan 3:16, ¿no? Y para ser parte del pueblo de Dios. Entonces somos parte del pueblo de Dios. Cuando somos parte del pueblo de Dios y hacemos la voluntad de Dios, entonces estamos reinando juntamente con Dios, aquí en la tierra. Muchas veces esperamos nosotros de reinar en el reino de Dios allá en los cielos. Pero el reino de Dios también está acá en la tierra, ¿no? Y nos está mostrando de que es así, ¿no? Tenemos que estar seguros de que cada uno hayamos escogido y confesado para ser parte de ese reino, aún en este lugar, ¿no? Y cómo estamos viviendo en el reino de Dios. Entonces somos limpiados, justificados, perdonados, y que Cristo vive en nuestros corazones. Amén. Ahora, veamos algunos pasajes bíblicos cómo Jesús predicó sobre el reino aquí en la tierra. Amén. No en el reino de Dios donde nosotros queremos ir. Primero tenemos que conquistar el reino de Dios acá. Muchas veces nos apresuramos y decimos: Señor, ya tengo
yo ya confesé, yo soy parte de tu pueblo y yo voy a reinar contigo allá en el reino de Dios. Y nos olvidamos de acá, lo que ya cerca acá, ¿no? Y estamos siguiendo y estamos reinando para nuestro propio reino, acá en la tierra. Amén. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que llevamos? ¿No? Y nos olvidamos de hablar realmente de la palabra de Dios y la gracia de Dios, que es para eso que cada uno de nosotros venimos a los pies de Dios, ¿no? Déjame ver acá, en Lucas 8, 1 al 2, mira lo que dice acá Jesús. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios a los 12, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanados de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, y que le habían salido los 7 demonios. Wow. El evangelio del reino de Dios. Amén. Hermanos, Jesús está hablando de acá de que Él anunciaba y Él predicaba el evangelio del reino de Dios, o sea, la palabra de Dios. Cuando nosotros hacemos eso, entonces estamos trabajando en el reino de Dios. Muchas veces nos olvidamos de hacer eso. Muchas veces nos olvidamos de hablar del reino de Dios. Muchas veces nos olvidamos de llevar el evangelio a aquellas personas que están alrededor de nosotros. Entonces, ¿estamos siendo parte del reino de Dios? ¿Estamos trabajando en el reino de Dios? ¿No? Entonces, eso se lo voy a dejar a usted. Amén. Vamos una más. Mateo 1, 14, 15. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Arrepentidos o creed en el reino de Dios, ¿no? ¿Qué tan importante es esto, no? De poder hablar de la palabra, ¿no? Una y otra vez Jesús nos dice, ¿no? Y muchas veces nosotros nos olvidamos realmente de hacer la voluntad de Dios, de trabajar, de engrandecer el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Estos pasajes, hermanos, Jesucristo empieza el ministerio tan maravilloso que es para la salvación de la humanidad. Así como Él empezó predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo de que el tiempo se ha cumplido y que el reino de Dios estaba cerca de cada uno de nosotros, y el reino de Dios aún está cerca a cada uno de nosotros, ¿no? Cuando nosotros nos equivocamos, cuando nosotros vamos delante de sus pies a orar, a poder interceder de que Él nos limpie, nos renueve, que nos... no, porque muchas veces nosotros no somos tan buenos como decimos. Yo mismo me equivoco, pero para eso tengo la oportunidad de poder ir cada noche y decir, Padre, me equivoqué, Padre, hice esto, perdóname. Entonces Él nos limpia, nos justifica, nos dice que dice que vamos con unos vestidos todos mugrientos, sucios, rojos, pero cuando vamos ante Él, Él nos limpia y nos da unas vestiduras blancas, impecables otra vez. Y vamos al día siguiente otra vez, ¿no? Qué tan amoroso y tan maravilloso es el Señor, que está Él ahí para que cada uno de nosotros estemos justificados en Él. Amén. Y hacemos, y eso tiene que suceder eso en nuestra vida para poder hacer la voluntad de Él en esta tierra, para que su reinado sea aún más grande. Amén. Ahora sí, hermanos, pasemos al tema principal, porque este fue solamente una introducción. ¿Amén? No crean que ya nos vamos a ir, todavía esto viene para adelante. ¿Amén? Veamos un versículo más. Amén. Mateo 6, 9, 10. Dice, vosotros pues oráis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿No? Muchas veces hemos leído esto y muchas veces se nos pasa. Y muchas veces no entendemos realmente lo que esto significa. Lo que Jesús está diciéndonos a nosotros y nos está enseñando es que el reino de Dios también está aquí en la tierra. Por eso es que dice, venga tu reino y hágase la voluntad de ¿quién? De Dios. Como en el cielo, así también en la tierra. Hermanos, entonces no espere irse allá con el Señor a estar en el reinado de Dios
cuando hay mucho trabajo todavía que hacer acá. No diga que yo ya estoy muy viejito, que yo ya, no, ya pasé, o no diga también que yo soy muy joven, ¿no? Porque todavía me toca vivir un poquito más, o que diga, no, pues yo recién acabo de conocer al Señor, tengo apenas 20 años conociendo al Señor. No, hermano, ¿no? Tenemos que realmente engrandecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y eso es ahora, eso es hoy, eso es mañana, cuando usted se levante y vaya a su trabajo, a su escuela, a lo que tiene que hacer. Entonces no tenemos que olvidarnos de poder hablar y bendecir al Señor, de llevar el Evangelio, porque cuando llevamos el Evangelio, cuando llevamos la palabra del Señor, entonces Dios se glorifica ahí y Dios transforma vidas, Dios cambia vidas. Así es que como cada uno de nosotros venimos al Señor, porque alguien oró, porque alguien nos dijo, mira, esto es la palabra del Señor, ¿no? Si tú haces esto, el Señor te puede perdonar. Yo no podía dormir antes de venir a los caminos de Dios, tenía insomnio todas las noches. Ahora duermo como un bebé desde que recibí el Señor allá por los 2001. ¿No? Duermo como un bebé, hasta me tienen que decir, mira, ya levántate porque ya hay sol, ya tienes que irte a trabajar. ¿Amén? ¿No? Entonces, fíjate la diferencia que muchas veces hace el Señor en nuestras vidas. El Señor es tan bueno y maravilloso, hermanos, que Él quiere que nosotros engrandezcamos el reino de Él aquí en la tierra. Ahora va a haber una preocupación, tal vez. Veo muchas caras preocupadas, ¿no? Muchas caras de sentirse culpable. Hermano, no se sienta culpable, no se preocupe. Mañana es un nuevo día. Y Dios está ahí, la oportunidad de poder llevar las buenas nuevas del Señor. Amén. No se entristezca, hermano. Amén. Dice, cuando trabajamos y hacemos la voluntad de Dios en la iglesia y en lo que necesita la iglesia para engrandecer su reino en la tierra, no solo trabajando en ello, sino orando, intercediendo, amándonos los unos a los otros, ayudándonos, ¿no? Dando lo que nos corresponde dar, nuestros diezmos, ofrendas y sobre todo buscando la presencia de Dios y el amor. Entonces podemos estar seguros de que realmente estamos obrando y trabajando en el reino de Dios, que es, ¿quién es el que gobierna este mundo? Yo creo que eso sí todos lo sabemos, ¿amén? Uno con cachos y una cola bien larga, ¿no? Pero sin embargo, si nosotros empezamos a engrandecer el reino de Dios aquí en la tierra, llevando las buenas nuevas, orando por aquellas personas que necesitan la conversión, ¿no? Entonces Dios va a ir obrando en su vida, ¿no? El hermano Arturo me decía que hay una persona bien déspota, un poquito duro, cuando le hablaban de la palabra de Dios, ¿no? Pero él, aún así, él tenía un poco con temor, pero él hablaba la palabra de Dios, ¿no? Entonces yo le digo, mira, Dios busca a esas personas, porque yo tal vez era una de esas personas, ¿no? Y Dios busca a ese tipo de personas, a los más duros. ¿Por qué? Porque ellos realmente van a transformar la vida no solamente alrededor de ellos, sino tal vez a una familia entera, sino tal vez a una ciudad entera. Amén. Así como Pablo. ¿Quién fue Pablo? Era un perseguidor, era una persona muy dura, no una persona que seguía sus principios, aun cuando él estaba equivocado. Pero sin embargo Dios lo transformó. ¿Qué es lo que hizo Pablo? ¿No? Ahorita estamos hablando de Pablo porque hizo grandes cosas para el reino en este mundo. Entonces, hermanos, tenemos mucho trabajo, ¿no? No esté muy sencillito caminando ahí, por favor. Tenemos mucho trabajo que hacer porque necesitamos engrandecer el reino de Dios. Necesitamos arrebatar las almas del diablo que los tiene con dirección hacia la muerte eterna. Necesitamos arrebatarlos para que Dios pueda engrandecer su reino aquí en esta tierra. Amén. En Mateo 13 Jesús dice 7 parábolas. Amén. Parece que no lo tengo acá. Sí lo tengo acá, ¿no? Dice 7 parábolas y da a conocer de que sus secretos del reino se han dado a aquellos que pertenecen al reino de Dios. Hermanos, tenemos algo extraordinario que Dios nos da día a día. No solamente es su amor, no solamente es su gracia, no solamente es la salvación, la vida eterna, sino que Él tiene secretos que revelarnos, dice, en medio de su palabra para cada uno de nosotros.
¿No cree que eso es algo extraordinario? O sea, si usted se levanta el día de mañana y empieza a escudriñar la palabra de Él, entonces Dios va a revelar algo precioso para su vida, para ese día, para su corazón. Porque eso es lo que dice acá. Dice, en el reino de Dios no estamos viviendo, estamos pensando en el reino de Dios y viviendo en Dios o en la voluntad de Dios. Esta es una pregunta. ¿Estamos pensando en el reino de Dios en esta tierra y estamos viviendo para Él? No me lo respondo. ¿Amén? Como usted y yo vivimos en este reino, en la tierra, estamos viviendo estamos viviendo en nuestro reino. Muchas veces vivimos para nosotros mismos. Decimos que somos hijos de Dios, pero vivimos para nosotros mismos. ¿Amén? ¿No les ha pasado eso? Muchas veces me ha pasado y muchas veces me he arrepentido. Muchas veces he venido a los pies de Dios para que Él me perdone, ¿no? Porque a veces dejamos de hacer cosas para Dios, para hacer nuestros propios planes. Y a veces nos olvidamos realmente de estar en la voluntad de Dios y reinar juntamente con Él en este mundo, ¿no? Y mire lo que dice acá en Mateo 13, 10 al 14. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo le dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no lo es dado. O sea que a nosotros hay misterios que van a ser revelados para nosotros. Eso es algo extraordinario, hermano. Esto no es un cuento, esta es una realidad en nuestra vida. Por eso es que necesitamos estar en contacto con la palabra del Señor diariamente en nuestra vida. Cuando nosotros hacemos eso, entonces los secretos de Dios van a ser revelados para nosotros. Dice el 12, dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumplen en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis. Amén. Y viendo veréis y no percibiréis. O sea que el Señor tiene siempre cosas extraordinarias para revelarnos a sus hijos, que somos nosotros. Pero para eso hay un requisito. Es que tenemos que estar perdonados y justificados y viviendo bajo la voluntad de Dios cada día. Amén. Si usted está haciendo eso, aleluya, gloria a Dios. Los que vivimos en el reino de Dios tenemos que tener, dice, frutos. Vivir de una manera distinta a los demás. Vivir siempre en transformación, ¿no? En contra de esta cultura que está alrededor de nosotros. Estamos en una búsqueda constante de Dios. Vivimos en sacrificio y todo lo que sucede, sea bueno o sea malo en nuestra vida, es porque es la voluntad de Dios y nos va a ayudar a poder salir para adelante. Es porque nosotros vamos a subir un peldaño, ¿no? Yo cuando me accidenté allá por el 2009, me rompí la pierna derecha, en dos, bien limpio. Y toda la gente venía preocupada si había al hospital. No, pobrecito, y esto y lo otro. No. Yo estaba bien tranquilo ahí, tirado, con dolor. Pero decía, ¿sabes qué? Acá hay algo extraordinario que el Señor me va a enseñar, ¿no? Es algo maravilloso que viene para mi vida porque Dios siempre está orando, aún sea esto es una tragedia. Tenía 2 niños pequeños, mi esposa estaba embarazada a punto de dar luz y acababa de sacar un carro nuevo y con la pierna rota, significaba 6 meses sin trabajar porque yo trabajo por mi cuenta, entonces, ¿no? Entonces dije, no te preocupes, el Señor va a proveer. Y así fue, hermano, el Señor proveyó, el Señor nos levantó, tuvimos más intimidad con el Señor, subimos un peldaño más. Y el Señor es maravilloso, aún en tiempos tan difíciles o dificultades. No sé lo que usted esté pasando. Tal vez tiene una enfermedad, tal vez tiene una dolencia, tal vez tiene un aguijón como Pablo. Pero no importa lo que esté sucediendo. Si nosotros vivimos en la voluntad de Dios, Dios está ahí con nosotros. Y vamos a crecer en Él.
es porque nosotros necesita más de nosotros el Señor. Es por eso que tenemos que continuar. Amén. Veamos algunas misiones de la alianza o algunos pasajes acá para que poder entender un poquito más eso. Algunas veces pensamos de que Dios es un Dios que siempre está molesto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pensamos eso? Porque tal vez no hacemos la voluntad, o porque tal vez no leímos la palabra, porque tal vez le fallamos, porque tal vez no somos correctos, ¿no? Y decimos, oh, el Señor ya está molesto, el Señor está enojado. Muchas veces aún personas que amaban a Dios se han retirado de los caminos de Dios porque pensaban de que Dios no les iba a perdonar. Y ese es normal, es un pensamiento humano que tenemos, ¿no? Y cuenta aquí la persona que escribió parte de este, se llama Cora, no recuerdo el apellido, dice que tenía un amigo en Uruguay y que este amigo en Uruguay, influenciado por el libro de Cristo, que no se ríe, porque hay un libro, Cristo no se ríe, influenciado por ese libro, pensaba de que Cristo, de que Dios estaba siempre molesto, ¿no? Entonces, no, tenemos que cuidar qué es lo que nosotros leemos también, ¿amén, hermanos? ¿No? Entonces, y para mostrarle que realmente estaba equivocado, ¿no? Vamos a leer algunos versículos para esto, amén. Lucas 10, 17, sí, esa es. Dice, volvieron los 70, dice, ¿con qué? Tristes, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. No, vinieron los 70 con gozo. Amén. ¿A dónde vinieron? A donde Jesús. Porque Jesús les había enviado a los 70, ¿a qué? A llevar el reino de Dios, a llevar la palabra, el evangelio del Señor hacia las ciudades ahí. Y ellos regresaron, ¿no? Y vamos a continuar leyendo acá. Vemos de que no solamente Jesús estaba gozoso, sino también los discípulos. Hermanos, cuando actuamos como obreros en el reino de Dios, haciendo la voluntad, ¿no? Pasarán cosas extraordinarias y los milagros sucederán. Y mira lo que dice acá en Lucas 10, 21. Dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor de los cielos y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y los has revelado a los niños o a estos 70. Sí, Padre, porque así te agradó. Mira lo que está diciendo Jesús. Dice que se regocijó. No, me imagino a Jesús que estaba realmente sonriendo, realmente gozoso por lo que estos 70 habían hecho. Porque si usted lee ese pasaje más, cuando llegue a casa lea todo Lucas 10, y va a poder entender un poquito más de cómo ellos estaban felices porque todo, dice, se sujetaban ante ellos. ¿Por qué? Porque hacían la voluntad, porque llevaban las buenas nuevas, porque llevaban la palabra de Dios, ¿no? Cuando pasan esas cosas, realmente suceden cosas extraordinarias. Amén. So, nuestro Jesús estaba con una sonrisa maravillosa, preciosa ahí, ¿no? Gozándose cuando sus hijos están haciendo la voluntad del Padre. ¿Quién no se va a gozar? Cuando nuestros hijos hacen algo que nosotros le decimos, realmente nos gozamos, no estamos felices. Y cuánto más Dios, que es el que nos creó a cada uno de nosotros, que ahora somos hijos suyos, herencia suya, ¿no? ¿Cuánto más? Hermanos, vamos a ver un punto más acá y vamos a hablar específicamente de las iglesias. Cuando hay plantaciones de iglesia o cuando plantamos iglesias para el reino de Dios, dice, ¿qué es lo que va a suceder? Va a prevalecer esa obra o ese lugar. Mas si plantamos iglesias para nosotros, para nuestro propio reino en la tierra y no para Dios, entonces esa obra probablemente va a fracasar, porque no está dejando de que Dios reine en ese lugar. La iglesia no se planta para nuestro beneficio, sino para Dios. O cuando hacemos algo para las cosas de Dios, no es porque nos conviene hacerlo, sino lo hacemos realmente para Dios, para el Señor. Es trabajoso, es cansado, es difícil, pero muchas veces yo lo he hecho con mucho gozo, ¿no? Muchas veces me tienen que levantar y he tenido que hacer esto y ir al otro, pero no me cuesta porque lo hago con gozo, porque es parte de lo que amo al Señor. Amén. Si cansa, sí, pero el Señor, vamos ante el Señor y Él realmente nos ayuda y nos renueva. Amén. Vamos a ver acá en Lucas 17, 20, 21. Dice, preguntando por los fariseos
Cuando había de venir el reino de Dios, y respondiendo le dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí, helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. O sea, el reino de Dios ya estaba entre nosotros, ya estaba entre ellos. Pero los fariseos estaban buscando a un rey que iba a venir a gobernar, cuando Jesucristo ya estaba reinando en el corazón de los discípulos, ¿no? Y dice, ¿cuándo va a venir el reino de Dios? Muchos de nosotros a veces trabajamos y hacemos cosas solamente a nuestro beneficio, ¿no? O decimos de que no, ya el Señor me salvó, yo no necesito hacer esto o lo otro, porque ya estoy en el reino de Dios. Y nos olvidamos realmente de trabajar en el reino de Dios aquí, porque ese es el propósito de Dios, de que cada uno de nosotros vengamos a los caminos de Dios. Es para levantar obras, para levantar personas que están yéndose con camino hacia la muerte eterna. Es para arrebatarlos. Amén. Hermanos, el reino de Dios está en nuestro corazón, porque decidimos creerle ¿a quién? A Jesús. Amén. Él habita en nosotros. Y lo invitamos a morar un día a nuestros corazones, ¿no? Entonces, lo que nos falta es obrar en las iglesias, obrar con las personas que están alrededor de nosotros, orando, intercediendo constantemente los unos por los otros, dice amándonos, ¿no? Personas en cuanto a veces, hay personas que aún a veces no van a responder a nuestro llamado, o a nuestro clamor, o a nuestro amor, ¿no? Nos van a tirar a la puerta, pero no se preocupe, usted siga obrando, no se desanime, sigue trabajando en la obra del Señor. Amén. Dice el reino sin acepción de personas. ¿Ustedes creen que el reino de Dios no tiene acepción de personas? Razas, culturas. Amén. Aleluya. ¿No? Es para todos. Veamos acá en Juan 13, 34, 35. Dice, un mandamiento nuevo os doy para cada uno de nosotros, para los hijos del Señor, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Hermanos, la palabra es clara, ¿no? Pero todavía hay personas ahí peleándose, todavía hay personas ahí molestándose, todavía hay personas ahí diciendo esto o lo otro. Pero este es el mandamiento del Señor. Dice que nos amemos los unos a los otros. Así es que, hermanos, examine su vida, examine su corazón, y que realmente el amor de Dios esté en usted. Amén. Ya casi terminamos. Todos los hombres sabrán, dice, que somos sus discípulos. ¿Por qué? Por el amor que tengamos los unos a los otros. Los que conocemos, dice, a los que conocemos y a toda persona o raza en este mundo, por amor oramos, intercedemos el evangelio a toda persona, a toda nación, a toda etnia, para que el mundo sepa que somos seguidores de Jesús y invocar el reino de Dios aquí en la tierra, sometiéndonos, ¿no?, al gobierno de Dios, a lo que Dios tiene, a lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿no? Y reinemos aquí, hoy, no mañana, no pasado, sino hoy. Mientras usted ve a alguna persona, usted todavía puede mostrar el amor de Dios, y así usted está reinando en el reino del Señor. Amén. El reino a través de las iglesias saludables. Entonces vamos a ver un versículo más, 1 Pedro 2, 4, 5, dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Amén. Dios usa a los creyentes, dice, como piedras vivientes para edificar su reino en esta tierra, desde el pasado hasta el presente y para la eternidad. Hermanos, nosotros somos la sal y la luz de este mundo. Amén. Amén. Entonces, si usted es la sal, entonces usted tiene que dar el gusto a las comidas, porque una comida sin sal no sabe bueno. Y si estamos a oscuras, ahora que hemos estado varios días a veces a oscuras por el aguacero que nos llegó a California, a veces se nos va la luz y el celular, ¿no? Tenemos que prender la luz. Esa luz somos nosotros en este mundo. Tenemos que alumbrar. Amén. Acá viene un versículo más. Parece que no leí esto. Mateo. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal, dice, se desvaneciere,
qué será, dice, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todo lo que está en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea que si hacemos la voluntad de Dios, entonces somos esa luz que va a alumbrar a las personas en este mundo. Amén. So, es importante que nosotros hagamos la voluntad de Dios para que Dios realmente obre en nuestra vida. Si la vida y la influencia de Jesucristo en nuestra vida, pues nada no tendría sentido en nuestra vida. Necesitamos que nuestra vida sea influenciada por Cristo, por Dios. Amén. Desde el pasado hasta el presente y la eternidad, siendo Cristo la cabeza de este cuerpo que es su iglesia del Señor. Amén, hermanos. So, tenemos mucho trabajo, mi hermano. Disculpe por la carga que le acabo de dar, pero es tiempo de hacer cuentas con el Señor. Amén. Oremos. Padre, gracias Jesús, Señor, te damos en esta noche, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Padre, gracias te damos por esta palabra preciosa, Señor. Ayúdame, Señor, primeramente a mí y a mis hermanos, Jesús, para poder entender este llamado que tú tienes, Padre eterno, Jesús, para cada uno de nosotros. Y que realmente podamos trabajar, Señor, en esta obra y engrandecer el reino tuyo, Señor, para poder arrebatar las almas, Señor, de las manos del diablo. Ayúdanos, Padre eterno, Jesús, y que tu mano poderosa pueda estar, Señor, sobre cada uno de mis hermanos. Dale, Señor Padre, la fortaleza, Señor, y ese amor, Señor, para poder guiar a cada persona, Señor, y que podamos realmente, Señor, estar y vivir en el reino tuyo, Jesús, en este mundo, y no esperar, Señor, el reino venidero que vendrá, Señor Padre, para poder gobernar contigo junto, Padre eterno. Gracias, Señor, te damos y tu mano poderosa, Señor, sobre la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, te alabamos, Padre eterno.